Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura. Quiero invitar a nuestro experto del día de hoy, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero Joseph nos acompañará el día de hoy con este importante tema. Sector Manufactura, principales temas para educar, la capacitación y su evaluación en la prevención del riesgo. Inducción, entrenamiento en puestos de trabajo y actividades de promoción y prevención. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, bien, gracias, sí, señora. Qué pena. Perfecto, Entonces, es que estoy a contraluz, entonces estoy cuadrando mi imagen para... Ya, ¿mejor? Ahí te vemos perfectamente y te escuchamos muy bien. Te dejo ya entonces con nuestros asistentes para que inicies. Listo, ¿me cambias pantalla, por favor? Muchísimas gracias. ¿Ya la estamos viendo? ¿Me la cambias de mi computador, por favor? Gracias. Muy buenas tardes a todos. La capacitación, el tema de hoy, vamos a hablar de capacitación, evaluación en la prevención de riesgo. Vamos a ver los diferentes aspectos. Entonces, este taller tiene 3 momentos. En un momento 1 vamos a hablar de modalidades de formación y su aplicabilidad en el desarrollo de competencias laborales en la empresa. En un momento 2 vamos a hablar de la planeación de la formación, de la pertinencia, perdón, de la formación y su planeación. Y en un momento 3 vamos a hablar de la evaluación del conocimiento y de la medición de impacto. Como objetivo general de este taller tenemos definir los aspectos fundamentales en el desarrollo de planes de capacitación de la empresa, sus insumos, la ejecución de dichos planes y su efectividad como medida de intervención en la gestión de riesgos laborales y en la productividad de la empresa. Pensemos esto. Pensemos que muchas veces, y como capacitador y como asistente que he estado, y también como partícipe de las actividades de capacitación de la empresa, se hace un evento y le dan a uno una evaluación de 5 preguntas de selección múltiple y pues con eso se cumple el requisito de evaluación de la capacitación. Pensemos en qué efectiva es este tipo de evaluaciones y realmente cómo nos permiten determinar si lo que estamos haciendo realmente tiene un impacto. Porque es que podemos tener podemos tener evaluaciones con calificaciones de 4 sobre 5, 5 sobre 5, 3 sobre 5. Pero esto realmente nos está permitiendo tener una herramienta que nos diga si el recurso que estamos empleando está cumpliendo el objetivo que nos hemos trazado desde la prevención. Eso es lo que creo que es importante que nos preguntemos. Por ello, en un objetivo específico 1, vamos a hablar de establecer las diferencias que existen por modalidades de capacitación y realización de eventos enfocados a la divulgación y gestión del conocimiento. Como objetivo específico 2, establecer la pertinencia de los eventos de formación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y en el desarrollo del capital humano en la gestión del riesgo. Y en un objetivo específico 3, definir las estrategias en evaluación de conocimientos y medición de impacto en los eventos de divulgación y gestión del conocimiento. Quiero llevar más allá de pensar solamente en capacitación a una gestión del conocimiento. No es solamente un cambio de términos, es realmente pensar que uno de los recursos más importantes de la empresa
es el capital humano o el recurso humano. Y entonces hablamos de recurso humano, de capital humano y de talento humano. Y los diferentes términos tienen realmente diferentes connotaciones. Cuando hablamos del capital humano, estamos hablando de la proyección. ¿Qué queremos de nuestro recurso? Cuando hablamos del recurso humano, estamos hablando solamente de la consecución. Y cuando estamos hablando del talento humano, estamos hablando de esas personas que se contratan y que han pasado por unos procesos de formación al interior de la empresa y que realmente se han convertido en un talento humano para la empresa. Entonces, ese no es un tema semántico, ¿sí? Es un tema de convicción y es un tema de pertenencia para la empresa, de motivación y de realmente cumplir la expectativa que mucho trabajador tiene al entrar a laborar en tal o cual parte. Es por eso que vamos a hacer 3 preguntas. Mientras Lina hace las preguntas, yo voy a quitar mi pantalla y vamos a tener atención a estas preguntas para desarrollarlas al final de este seminario. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Nuestros participantes, como siempre les cuento, en sus pantallas van a tener la posibilidad de ver las preguntas y, por supuesto, de seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta. La primera dice, la inducción es una de las actividades que está orientada en dar a conocer al trabajador. A. Las generalidades de la empresa. B. El manual de funciones de su cargo. C. Los deberes y derechos en la empresa. D. Los trámites administrativos en la empresa. Rápidamente leamos muy bien las preguntas, las posibles respuestas. Muy bien, rápidamente 5 segunditos más. Y cerramos con la primera pregunta. Entonces, Inge, yo por acá, regálame un momento, por acá te comparto los resultados de nuestra primera pregunta. Listo, muy bien. Bueno, el 49% nos contesta las generalidades de la empresa, 32% el manual de funciones de su cargo, el 16% los deberes y derechos en la empresa y el 4% los trámites administrativos en la empresa. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, el entrenamiento en el puesto de trabajo está enfocado a evaluar la idoneidad del trabajador, B, desarrollar las competencias blandas del trabajador, C, fortalecer competencias duras del trabajador en el cargo o D, darle a conocer al trabajador los procesos de la empresa. Rápidamente, damos 15 segunditos. Les recuerdo que estas mismas 3 preguntas que estamos haciendo ahorita, como el pretest, las vamos a realizar al finalizar como posttest. Para saber qué tanto aprendimos el día de hoy, qué tanta atención le prestamos al ingeniero Joseph. Entonces vamos a dar 5 segunditos más. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados son: el 14% nos contesta A, evaluar la idoneidad del trabajador. 2% nos dice B, desarrollar las competencias blandas del trabajador. El 20% contestó C, fortalecer competencias duras del trabajador en el cargo. Y el 63% de nuestros asistentes nos dicen D, darle a conocer al trabajador los procesos de la empresa. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta, perdón. Recuerden que al finalizar el ingeniero Joseph nos va a compartir las respuestas correctas. Así que tenemos que estar muy atentos. La tercera dice, la evaluación en la capacitación es importante por A, su importancia en las auditorías de los sistemas integrados de gestión. B, establecer la satisfacción de los trabajadores.
C, retroalimentar a los organizadores del evento. D, determinar el impacto en el desarrollo de competencias. Bueno, nuevamente, 15 segunditos. Lean muy bien la pregunta, lean muy bien las respuestas, las posibles respuestas. Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y ahí los resultados son los siguientes, Inge, te los comparto. Vamos a ver qué nos dicen nuestros asistentes. El 7% contesta su importancia en las auditorías de los sistemas integrados de gestión. El 19% establecer la satisfacción de los trabajadores. El 18% retroalimentar a los organizadores del evento. Y el 56% de los asistentes nos contestaron determinar el impacto en el desarrollo de competencias. Muy bien, les recuerdo que pues obviamente tenemos que estar muy atentos al ingeniero Joseph para que al finalizar tengamos todas las respuestas muy bien. Listo, ingeniero, te dejo nuevamente con los asistentes. Continuemos. Ok, muchísimas gracias a todos. Entonces, vamos a empezar a hablar precisamente en este primer momento de la caracterización de las necesidades de capacitación desde el punto de vista de lo que son capacidades, habilidades y competencias. ¿Qué es la capacidad? Es el potencial o las aptitudes innatas que tiene una persona para desarrollar una actividad. Es ahí cuando vinculamos las pruebas psicotécnicas en el trabajador. Todos hemos hecho pruebas psicotécnicas a lo largo de nuestra vida, pero precisamente estas han evolucionado, porque si bien en un comienzo se evalúan o se evaluaron una serie de características, hoy día hablamos de otras necesidades y de precisamente otros talentos, por así decirlo, que son importantes de acuerdo al desarrollo tecnológico, a las necesidades del cargo y a unos fenómenos importantes de globalización. En la Agenda 2030, que es una agenda donde se precia el desarrollo de la persona como parte fundamental de la organización, se tienen en cuenta precisamente el desarrollo el tener en cuenta cuáles son precisamente esas capacidades, es decir, ese potencial de la persona para su posterior desarrollo, porque no es solamente que la persona tenga un saber hacer o un conocimiento, un desempeño y un conocimiento, sino también la intención que tenga de fortalecer lo que ya sabe y llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar de habilidades y competencias. Si bien la capacidad es como la persona en obra gris, ¿sí? Es decir, lo que tiene como en bruto. Cuando ya hablamos de la habilidad, estamos hablando de lo que sabe hacer una persona, ya sea por la formación que ha recibido o por la experiencia que tenga realizando una determinada actividad. Dependiendo también del cargo, pues la coherencia entre la formación que ha recibido y la experiencia que tenga es uno de los mayores o de los aspectos más importantes que se tienen en cuenta al momento de la selección también. Estamos hablando de los procesos de selección de la persona al interior de la empresa. Y en ese preciso momento es cuando hablamos de una matriz de competencias. Y entonces vámonos al manual de funciones. Y nuevamente, pensarán, bueno, pero esto no es seguridad y salud en el trabajo. Pues realmente es seguridad y salud en el trabajo porque si no tengo en cuenta esa matriz de competencias, que es el punto de partida del trabajador, y el trabajador entra a desarrollar una serie de procesos para los cuales no tiene esas habilidades, pues vamos a tener accidentes y accidentes importantes. Entonces, sí es seguridad y salud en el trabajo porque estamos ayudando al área de talento humano como área transversal que es y como muchas veces área de la cual dependemos, precisamente
a fortalecer ese proceso de selección desde el cual se previene el accidente de trabajo en alguno de los, sobre todo en peligros de seguridad tan críticos en sector manufactura, como es el peligro mecánico, principalmente, y el peligro químico. Son dos de los peligros que son, digamos, que tienen una mayor severidad. Hay otro que también es importante, que es el peligro locativo, trabajo en alturas, y ahora que tenemos otro que es en espacios confinados, que también es una tarea crítica. Entonces, hablamos de la capacidad. Cuando hablamos de la capacidad, también tenemos que vincular los aspectos de la aptitud psicofísica, es decir, cuáles son las características en cuanto a condición de salud de la persona, que para eso también estamos asociando temas de profesiograma. Y finalmente hablamos de la competencia. Y la competencia sí es muy propia de la empresa. Entonces, mientras que capacidad y habilidad, como les había mencionado, es parte de los procesos de selección, es decir, es nuestra materia prima o nuestro insumo del personal que está entrando a la empresa, a partir precisamente de esa caracterización de las competencias que requiere el personal a partir de una matriz de competencias por cargos. Esta competencia es a dónde lo queremos evolucionar para que nuestro proceso, además de ser seguro, sea productivo. Y es ahí donde empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades y competencias que se proyectan para el cargo? Precisamente para poder desarrollar o para poder planear nuestro plan de capacitación. Debemos desarrollar o distribuir, que eso realmente ayuda, poder discernir los componentes organizacionales. Entonces aquí les estoy presentando tres, es una aproximación o es un ejemplo, pero ustedes lo pueden desarrollar por áreas de la empresa con base en su mapa de procesos. Pero en términos generales, estoy haciendo tres grandes grupos. Seguridad y salud en el trabajo, que se identifica según las necesidades del sistema de gestión asociado a esa matriz de peligros que vimos la semana pasada, en donde los controles administrativos establecen qué peligros requieren unas actividades de capacitación o de una implementación de sistemas de comunicación del peligro, que recordemos también que la ISO 45001 y el decreto 1072 del 2015 establecen que se debe establecer un plan de capacitación anual para los trabajadores. Más adelante vamos a hablar un poquito más de ello. Vamos en un segundo ítem a hablar de cultura organizacional, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión ambiental. Y las habilidades y competencias que se proyectan están definidas según el componente de forma específica. Unas para calidad, otras para gestión ambiental y otras desde el punto de vista de los valores de la empresa, desde el punto de vista de cultura organizacional. Y este es otro aspecto importante porque, nuevamente, ¿por qué le pega cultura organizacional a seguridad y salud en el trabajo? Porque recordemos que un accidente de trabajo es la coordinación perfecta entre un acto inseguro y una condición insegura. Las condiciones inseguras, como les decía en la sesión anterior, muchas veces nos cuesta trabajo o no tenemos la viabilidad para intervenirlas. Voy a ponerles un ejemplo, seguridad vial. Seguridad vial, si las personas van en la calle, o pongámoslo más fácil, riesgo público. Si estamos hablando de un comercial y el comercial lleva una serie de elementos para el desarrollo de su trabajo en la calle, porque precisamente ese es el lugar donde desarrolla su trabajo la persona comercial. Y la persona no tiene esa cultura, tiene esos valores, pues se va a exponer a un robo o a un evento en calle que pues se va a reportar o va a generar ese evento imprevisto que es lo que define el accidente de trabajo. Entonces,
y eso es lo que pasa muchas veces en el sector manufactura, que nosotros pensamos que el sector manufactura es solamente el área operativa, pero no, también debemos tener en cuenta algunos aspectos del área administrativa, pero también lo podemos llevar en ejemplos al área operativa, el área de logística. Ahí sí nos tenemos que posicionar en los temas de seguridad vial, donde los conductores deben tener una cultura de cuidado, que es parte de los valores que se deben implementar y en los que se debe proyectar la cultura organizacional. Y el desarrollo de competencias laborales, que según funciones específicas por niveles y cargos, asimismo se van a proyectar en términos de productividad de la empresa. Todos llegamos a las empresas con una cantidad de habilidades y de actitudes, pero es precisamente en la razón de ser de la empresa y la especificidad y individualidad de la empresa la que nos obliga a coger este potencial que cada uno de nosotros tiene y orientarlo hacia las necesidades de la empresa. Y entonces hablamos de los tipos de capacitación y cómo se forma o cuáles son los componentes de la competencia laboral. Cuando hablamos de tipos de capacitación, hablamos de educación formal, aprendizaje que intencional desde la perspectiva del alumno, con un currículo determinado. Estamos hablando formación tecnológica, formación técnica, tecnológica, formación profesional, especializaciones, es decir, en los diferentes niveles de formación dentro de lo que es la educación formal en un componente educativo. Pues claro, ahí interviene todo lo que es el Ministerio de Educación y todo lo que es la caracterización de competencias por núcleos básicos del conocimiento. Pero además de esa educación formal que tiene un componente muy fuerte en el saber, ¿sí? En el conocimiento. Pero ¿qué tanto lo tiene desde el punto de vista de la habilidad? Es ahí donde nos debemos preguntar y también debemos saber seleccionar si lo que buscamos es un cargo profesional o un cargo tecnológico, un perfil profesional, un perfil tecnológico o un perfil técnico. Con las diferencias que nos tienen estos niveles desde el punto de vista de la prospección del cargo que queremos llenar en nuestra empresa. Tenemos otra educación que es la educación informal, que se trata de una acción no organizada, individual, no organizada o no estructurada desde el punto de vista educacional, pero debe ser estructurada al interior de la empresa, individual, proporcionada a menudo por la interacción con el ambiente. Precisamente todas nuestras acciones de promoción y prevención en riesgos laborales corresponden a lo que es la educación informal, porque es precisamente este insumo que es la matriz de peligros lo que nos da la base para estructurar esa educación que requiere el trabajador por, como su nombre lo indica, la interacción con el ambiente laboral al que está expuesto. Y tenemos la educación no formal, que se da en aquellos contextos en los que existiendo una intencionalidad educativa y una planificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje ocurren fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. Estamos hablando de diplomados, estamos hablando de cursos de extensión y precisamente buscan el desarrollo de habilidades y también se puede hablar de un conocimiento en un tema específico. Con precisamente estos caracterizado o ya desarrollado los diferentes tipos de capacitación, nos vamos a entender cómo es que se puede llegar a desarrollar una competencia laboral. Y aquí tenemos en esta gráfica que vemos en esta diapositiva cuatro circulitos, 4 aspectos, que es el conocimiento, el saber, el que se obtiene en los programas de educación formal. Son las habilidades, y las habilidades, si bien se pueden desarrollar en los programas de educación formal, pues también es importante mirar la experiencia. Y es ahí cuando uno desarrolla el perfil.
porque pues también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, uno desarrolla perfiles. En términos como cuáles, en términos como seleccionar su equipo de trabajo, en términos como asignación de funciones, sobre todo en las grandes empresas donde el Departamento de Seguridad y Salud del Trabajo está conformada por varias personas. Asimismo, uno debe saber cuáles son las tareas y cuáles, para el cumplimiento de esas tareas, cuáles son los perfiles que necesita para el desarrollo de las mismas. Las habilidades también se desarrollan a través de la experiencia y ese es el otro componente para el desarrollo del perfil de la mano con talento humano. Entonces, si vemos que en nuestra empresa hay una persona que se está accidentando de forma corriente, de forma regular o muy a menudo, tenemos que mirar cuál es ese componente. Porque es que muchas veces nos quedamos en la investigación diciendo que no, que es un acto inseguro por una falta de conocimiento del trabajador. Pero ahondamos más, miramos la hoja de vida del trabajador, miramos cuál es lo que falta, porque es que muchas veces en el plan de acción ponemos capacitación en el tema asociado al peligro por el cual se accidentó. Pero más allá de la capacitación al peligro, ¿será que el trabajador requiere un desarrollo o un fortalecimiento de habilidades? Eso es lo que nos debemos preguntar, que usualmente no nos preguntamos. Y también nos vamos a lo que es precisamente cuando integramos ese conocimiento con esas habilidades, vamos a la comprensión, al saber entender. Y ese saber entender ya es muy específico y es un componente que se desarrolla al interior de la empresa que estamos. Porque podemos conjugar ese saber, ese hacer, con esa necesidad que tiene la empresa de manera específica al contratar, ¿sí? Entonces, es esa conjugación y es ahí donde se empieza a desarrollar la pertenencia de la persona al cargo que está desempeñando, porque sabemos y entendemos cómo nuestro conocimiento y nuestras habilidades se ponen en servicio de manera específica al proceso para el cual nos contrataron y cómo precisamente ese cargo que nos asignaron y esa responsabilidad que nos asignan también potencia a futuro mis saberes y mis habilidades. Y esto se logra a partir de la actitud. Si tenemos una actitud de yo sé mucho, yo pues realmente no necesito que ustedes me digan qué hacer porque es que la experiencia que yo tengo me permite hacer, me permite conducir, me permite orientar, pues realmente vamos a tener un trabajador con un gran conocimiento, con una gran habilidad, pero con una baja comprensión. Y la baja comprensión, además de enrarecer los ambientes laborales, también puede conducir a accidentes laborales y pues a la exposición de los trabajadores a una enfermedad laboral. Entonces, asociando estos 4 aspectos del conocimiento, de la habilidad, de la actitud, para llegar a un cuarto elemento que es la comprensión, es que desarrollamos la competencia laboral de manera específica para el proceso que es la razón de ser de la empresa de la cual hace parte ese talento humano. Y entonces, vámonos a hablar precisamente a partir de ese gran conjunto de elementos de cómo nosotros desde Seguridad y Salud en el Trabajo ya lo aterrizamos de forma específica a nuestro sistema de gestión. Entonces, hablamos de población en general, resolución 0312 del 2019, hablamos de una inducción en seguridad y salud en el trabajo, donde presenta las generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, según la naturaleza de la misma, pero también recordemos que la inducción en seguridad y salud en el trabajo es una más de la inducción que requiere el trabajador al momento de llegar a la empresa. Muchas veces solamente nos quedamos con la inducción de seguridad y salud en el trabajo,
pero no hacemos la inducción en todos los procesos, y eso tiene pros y tiene contras. Tiene pros desde el punto de vista de el tiempo que se invierte en la inducción del trabajador y en esos procesos de ingreso en el trabajador. Pero tiene contras en la medida en que el trabajador no desarrolla esta competencia del saber entender, porque él entiende lo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, pero no lo proyecta hacia las otras actividades del proceso, porque finalmente la actividad que uno ejecuta es parte de un proceso, ¿sí? En ese mapa de procesos, que es lo que caracteriza la razón de ser de la empresa. Nos vamos a una capacitación en prevención y promoción, o en promoción y prevención, perdón, que es el diseño del plan de capacitación para el año, plan de capacitación anual. Y entonces ahí es donde nos quedamos cortos, porque decimos, es que yo ya hice, sobre el plan de capacitación del año pasado, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿será que repito? ¿Será que no repito? Pero es que hay trabajadores nuevos, pero es que hay trabajadores que llevan mucho tiempo. Y entonces ahí es donde vemos que realmente nos quedamos cortos porque no proyectamos las necesidades de los trabajadores. Muchas veces nosotros hacemos este plan de capacitación sobre lo que nosotros creemos y no involucramos la percepción y las necesidades del trabajador, precisamente enfocado al fortalecer los aspectos de seguridad y salud en el trabajo como parte de las medidas administrativas en la jerarquización de los riesgos. Entonces pensamos en nuevamente, es que el año pasado capacité en peligro mecánico y este año pues me sigue la accidentalidad en peligros mecánicos, entonces pues repitamos la capacitación. Realmente estamos haciendo un impacto, estamos generando impacto al creer que recapacitando al trabajador en los mismos temas vamos a lograr un cambio de actitud o un cambio en las estadísticas de accidentalidad. Ahí incluye la frase de Einstein. Precisamente, locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Entonces, realmente démonos cuenta cómo el proyectar ese plan de capacitación pensando en si la estadística de la accidentalidad no ha cambiado por el mismo peligro, pues algo no estamos haciendo de forma correcta. Entonces debemos ser creativos, debemos ser mucho más curiosos y acuciosos para proponer unas estrategias diferentes que realmente tengan un impacto en las estadísticas de accidentalidad. Cuando hablamos del otro componente, que es el de COPAST, hablamos de capacitación en cumplimiento de funciones. ¿Esto por qué? Porque está explícita en las funciones del COPAST. Capacitación, el componente de capacitación, participar en capacitaciones, y esas capacitaciones van enfocadas a desarrollar y fortalecer las habilidades en materia o en función del cumplimiento de sus actividades, o perdón la redundancia, de las funciones que se establecen normativamente. Entonces, hay una responsabilidad explícita desde el punto de vista de planear el componente de capacitación para el COPAST. Y hablamos también del comité de convivencia, que tiene una connotación similar al COPAST. ¿En qué términos? En el término que COPAST y comité de convivencia son comités que están conformados por trabajadores que no tienen muchas veces, en muchas de las ocasiones, los conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, y requieren que nosotros como responsables del sistema de gestión le demos la manita y los orientemos para que ellos ejecuten su trabajo de forma eficaz y realmente impacten, y que los demás trabajadores vean la importancia de estos dos cuerpos colegiados, porque muchas veces también esa es la falta de credibilidad que tienen y la dificultad que tenemos en la conformación de estos cuerpos. No sabemos para qué sirve el COPAST, no le damos importancia, tampoco vemos para qué sirve el comité de convivencia. Entonces, qué jartera, yo para qué me voy a inscribir, perdón la expresión, ay, qué mamera, yo para qué le invierto tiempo, eso no es importante. Precisamente
esa falta de importancia es porque no los capacitamos y no los orientamos que a partir de esa capacitación ellos tengan esa autonomía y tengan esa relevancia y ese mostrar la importancia del trabajo que ellos hacen como un factor adicional al componente de seguridad y salud en el trabajo que nosotros como responsables desarrollamos. A diferencia del COPAS, el Comité de Convivencia no tiene dentro de sus funciones normativas el componente de capacitación. Entonces, es una obligación, un objetivo tácito o es tácito el que solicitamos dentro de nuestro plan de trabajo, usualmente con la ARL, esos temas de capacitación que les permita precisamente a esos integrantes desarrollar y fortalecer las habilidades para en desarrollo de sus funciones. Perdón la redundancia, pero pues quiero ser muy específico en el tema. Y en las brigadas de emergencia es otro fenómeno también de desmotivación, de yo para qué estoy ahí, de por qué estoy ahí. Y entonces hacemos unas capacitaciones y usualmente repetimos las capacitaciones, no los evolucionamos, no les damos otros temas, no los motivamos, no los mostramos. No mostramos cómo la capacitación ha permitido que el trabajador evolucione y no el trabajador, sino el componente humano de ese trabajador que está en la brigada evolucione, no solamente en términos de la empresa, de esa capacidad y esa habilidad y más allá de esa competencia que tiene mi brigadista para atender una situación de emergencia, sino lo miramos como otro componente más obligatorio. Y es ahí donde le quitamos la fuerza que le imprime el componente de capacitación a lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y además de eso, tenemos que pensar en lo que son las competencias duras y las competencias blandas. Primero, definámoslas. ¿Qué es una competencia dura y una competencia blanda? Pues tenemos que partir de hablar de habilidades. Como les decía, la habilidad es con lo que llega el trabajador. Entonces, la habilidad es el conocimiento técnico, la comprensión lectora, en muchos casos dependiendo de lo que se requiera los idiomas. Y esa es otra subvaloración que hacemos, el tema de idiomas. El trabajador es operativo, ¿por qué va a necesitar idiomas? No, venga, discúlpeme, las materias primas muchas veces vienen en inglés. Los manuales técnicos de las máquinas vienen en inglés, sobre todo para las personas de mantenimiento. Entonces, realmente el que la persona tenga un dominio, así sea básico del inglés, ¿no le va a permitir mejorar su desempeño? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pensamiento matemático y manejo de software. Porque muchas de las máquinas hoy día vienen automatizadas. Si estamos hablando del sector manufactura, por ejemplo, metal mecánico, pues ya hablamos de cortadoras en láser automatizadas. Y mi trabajador ya no hace el trabajo manual, sino hace un trabajo automatizado que tiene que programar la máquina a partir de un conocimiento técnico muy fuerte para lograr la pieza y lograr el corte como lo necesita. Entonces, démonos cuenta que si antes era el trabajador que hacía muchas actividades manuales y que su gran competencia y su gran aporte al trabajo era esa motricidad fina y esa fuerza física, hoy día nuestros procesos no tienden solamente a las capacidades físicas, sino a las capacidades intelectuales. Y es allá donde nos vamos también a las habilidades blandas, al liderazgo, al trabajo en equipo, a la actitud de servicio, a la afectividad y a la negociación. Y no pensemos que estas habilidades son solamente para atención al cliente. Todos somos clientes. Todos en nuestros procesos tenemos clientes. Por eso es que hablamos en las normas de alto nivel, en las versiones 2015, del cliente interno y del cliente externo que también se habló desde versiones anteriores de las normas ISO. Entonces, y precisamente desde nuestro campo de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es nuestra actitud de servicio? Y perdón, pongo el dedo en la llaga.
¿realmente nosotros como seguridad y salud en el trabajo tenemos una actitud de servicio o pensamos que es que nuestro trabajo es, no sé, es reprimir al trabajador? Y perdón la expresión, pero muchas veces sin darnos cuenta en nuestra actitud y en nuestra forma de comunicación, en lugar de apoyar al trabajador para evitar el accidente de trabajo, lo que hacemos es generar unas barreras de comunicación que no ayudan a los procesos. Y es precisamente esas habilidades blandas los que generan esa pertenencia, ese compromiso, el clima laboral y la cultura organizacional. Mientras las habilidades blandas propician y mejoran estos aspectos de la organización que son transversales, las habilidades duras nos enfocan de una forma técnica, con un contenido técnico, hacia la prevención de accidentes y enfermedad laboral, precisamente fortaleciendo y robusteciendo la competencia que evita actos inseguros asociados a los peligros higiénicos, el riesgo higiénico, y a los peligros de seguridad industrial, sobre todo peligros mecánicos, manipulación de cargas, que es biomecánico, va más asociado a un tema de cultura, mientras que peligro mecánico va asociado más a un tema de conocimiento técnico. Y hablemos de trabajo en alturas, no le saquemos el cuerpo, hablemos de espacios confinados. Espacios confinados requiere de habilidades blandas y de habilidades duras. ¿Por qué trabajo en alturas y espacios confinados, que son dos tareas críticas, que hay toda una comunidad hablando de tareas críticas? Tienen que tener en cuenta las competencias duras y blandas, porque si bien un trabajador en alturas tiene que saber cómo utilizar sus equipos de protección contra caídas, también debe tener un trabajo en equipo, porque es que precisamente la exposición que tiene lo conduce a tener una relación de trabajo en equipo, lo mismo que espacios confinados. Pero es desafortunado y se ve en muchas industrias que a la persona que está afuera, precisamente como vigía de seguridad o en términos de trabajo en alturas como ayudante de seguridad, en lugar de estar pendiente apoyando a sus compañeros que están arriba o que están en un espacio confinado, lo que hacen es tomarlo de una forma tan paisajista, precisamente porque no tienen esas habilidades blandas frente a la importancia de la labor que está ejerciendo en pos de la seguridad de sus compañeros. Entonces, por eso es que debemos precisamente conjugar habilidades blandas y habilidades duras en todo, en el desarrollo de ese talento humano. Y es ahí cuando empezamos a hablar de tipos de capacitación. Recordemos, capacitación informal y estamos hablando de capacitación no formal. Capacitación informal desde el punto de vista de las habilidades duras. Y tenemos dos tipos de capacitación. Capacitación por participación, donde no está arreglada. Hablemos, por ejemplo, de capacitación para peligro físico, ruido. Entonces, o para peligros físicos, radiaciones no ionizantes, ¿sí? Estamos hablando de seguridad industrial. Vámonos al tema específico. Desde el punto de vista de manufactura, sector de mantenimiento, soldadura, nuestros señores soldadores y nuestros señores pulidores. Ellos deben tener unos conocimientos técnicos bastante robustos, pero además de ellos deben tener unas habilidades duras desde el punto de vista de seguridad industrial para evitar un accidente por trabajo en caliente, desde el punto de vista del equipo que está utilizando, desde el punto de vista de los criterios de seguridad que están utilizando en el desarrollo de su tarea. Y hablemos de capacitación certificada o reglada. Trabajo en alturas, 40 horas, es una capacitación certificada. Manejo de sustancias químicas. Curso para conductores de transporte terrestre de mercancías peligrosas, 60 horas. Es una capacitación certificada. Seguridad vial,
es una capacitación certificada. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que las personas deben tener estas capacitaciones. En el caso de alturas, la 1409 del 2012. En el caso de sustancias químicas, estamos hablando de, ustedes me disculpan, se me olvida en este momento, y en seguridad vial estamos hablando de la 1565. Entonces, precisamente cuando tenemos, y en espacios confinados, que entró a arreglar o se expidió el año pasado, estamos hablando de la resolución 0391 del 2020, que dice y establece de forma concreta y específica las capacitaciones que deben tener las personas que hacen espacios confinados. Entonces, démonos cuenta, son habilidades duras porque no les da solamente la actitud, sino les da también el conocimiento y el desempeño, es decir, la habilidad. Mientras que hablamos de habilidades blandas cuando hablamos de otros eventos como es la inducción y la reinducción, de la cual ya hablamos, pero cuando hablamos de la socialización y de la sensibilización. Muchas veces hacemos actividades en las cuales conjugamos estos dos aspectos. Hablemos, por ejemplo, de un accidente de trabajo. El accidente de trabajo se le hace la investigación y parte del plan de acción es divulgar ese plan de mejora que se hace para evitar futuros accidentes de trabajo por las mismas causas. Estamos socializando los hallazgos de la investigación y estamos sensibilizando a las personas frente a cómo no ejecutar o cómo no caer en esos actos inseguros frente a condiciones inseguras propias de la labor. Y nos vamos finalmente a lo que es el entrenamiento de puesto de trabajo. En el entrenamiento de puesto de trabajo es específico para fortalecer las competencias que requiere el trabajador en cuanto a sus funciones dadas en el manual de funciones. Entonces ya el trabajador viene con una capacidad, con unas habilidades, pero requiere de un entrenamiento específico muy propio del puesto de trabajo que va a desempeñar en la empresa que lo está contratando. Y entonces hablamos de líneas de formación. Para el área administrativa hablamos de un programa de desarrollo permanente, que son programas que responden a necesidades de formación transversales del personal administrativo y que se desarrollan periódicamente. Las acciones formativas se planean teniendo en cuenta información proveniente de otros procesos, usualmente de gestión humana, tales como perfiles, selección, clima organizacional, evaluación de la gestión y cambio en las unidades. Las personas precisamente cuando hacen estas pruebas psicotécnicas en los procesos de selección, pues de ahí debería salir un diagnóstico para saber cuál es el componente que se debe incluir en ese plan de capacitación que hacemos al interior de las empresas en cuanto en el desarrollo de habilidades duras y habilidades blandas. Para el área operativa hablamos de programas de desarrollo de la unidad, es decir, internos de la empresa. Son programas de formación orientados a un grupo específico y que responden a necesidades puntuales de capacitación a corto plazo, identificado por los directivos de cada área, de acuerdo con los objetivos y planes de las unidades. Y esto sobre todo se da en sector manufactura para la prevención del peligro mecánico, para la prevención del peligro químico. Estamos hablando de riesgo, porque el riesgo es probabilidad. Entonces hablamos de prevención de riesgo mecánico, prevención de riesgo químico, prevención de riesgo biomecánico, precisamente por este entrenamiento que le damos al trabajador frente a ese desempeño que tiene en el puesto que va a ejecutar o en el cual está ejecutando. Y hablamos del área operativa y administrativa en programas de desarrollo de la persona, que son programas de formación específicos para la persona que buscan mejorar el desempeño en diferentes dimensiones del ser, saber y hacer. Dar respuesta a necesidades identificadas en los procesos de evaluación de la gestión. Es ahí donde se conjuga las habilidades blandas, las habilidades duras, y hablamos del enfoque que se le debe dar de forma diferencial al área operativa y al área administrativa.
Y finalmente llegamos a nuestro tercer momento, que es la evaluación, donde estamos hablando del objetivo y la medición de impacto. Cuando queremos evaluar la competencia dura, estamos hablando de una evaluación por desempeño. La persona es competente y debe ser evaluada por una persona competente interna o externa a la organización. Entonces, son estos procesos de evaluación por competencias. Me acuerdo mucho que desarrollaba como evaluador de competencias de SENA, que tuve la oportunidad de ser, donde uno evalúa el ser, el saber y el hacer. El ser no tiene un instrumento como tal para medirlo, pero lo evalúa de forma indirecta en el saber y en el hacer, por medio de análisis de casos. ¿Qué haría usted en tal y tal y tal situación? Entonces, es un componente técnico que necesita un conocimiento, que necesita un desempeño, pero que también involucra el ser. ¿Qué haría usted? ¿Cómo se desempeña? Sí, y poner elementos de trabajo bajo presión, como cronómetros, como precisamente personas que estén presionando en trabajo en alturas. Me acuerdo que en la evaluación de rescate, como instructor, empezaba a presionar el evento, y también en brigadas de emergencias empezaba a presionar a las personas con gritos, con elementos del ambiente que los sugestionaran, y precisamente poder evaluar ese componente del ser frente a el desempeño y al conocimiento que debía tener para ¿cómo decirlo? Para la conclusión de la actividad que estábamos realizando. Mientras que la competencia blanda, que es solamente el cambio en el ser, que estamos hablando de estos procesos de sensibilización y socialización, pues debemos evaluar la actitud, ese cambio en cultura organizacional. No es solamente una evaluación de 5 preguntas de selección múltiple, sino cómo esa capacitación que les doy o que se les da están cambiando esa actitud en la población trabajadora. Y frente al desarrollo del evento, pues lo que son la logística y medios tecnológicos empleados, porque es un tema de percepción. Si el trabajador se siente cautivado por la actividad desde el punto de vista de las habilidades del capacitador, de los medios tecnológicos que emplea el capacitador, de las herramientas tecnológicas que se utilizan en el desarrollo del evento, pues va a tener una mayor motivación y va a tener una mayor atención. Mientras que si tenemos a una persona que pues no le pone emoción al tema, que no tiene esa organización, que no tiene ese convencimiento frente a lo que está haciendo, pues el trabajador no se va a motivar y pues vamos a perder nuestro tiempo. Esa evaluación realmente requiere un desarrollo metodológico asociado al objetivo que estamos persiguiendo en la actividad que estamos ejecutando. Así como la competencia dura tiene una metodología para la evaluación por desempeño, donde uno hace una evaluación de conocimiento, después pone al trabajador a ejecutar la tarea que uno le está evaluando, o sea, es decir, la competencia que le está evaluando, y asocia, como les decía, el componente del ser. Cuando hablamos de la competencia blanda es mucho más difícil, porque no es una evaluación puntual, no es una evaluación en el corto plazo, es una evaluación a lo largo del tiempo. Y después del desarrollo del evento, entonces sí tenemos otros instrumentos, que es la encuesta, donde estamos precisamente determinando esa percepción del trabajador, y eso nos retroalimenta como parte de esa integralidad que debemos tener al momento de planear las actividades de capacitación, sensibilización, socialización, entrenamiento en puesto de trabajo, inducción y otros. Mientras que las competencias blandas, pues podemos utilizar instrumentos como las inspecciones de actos inseguros, como las inspecciones de uso de elementos de protección personal, como las encuestas que se desarrollan para clima laboral, es decir, herramientas que me permitan determinar la evolución en el mediano y largo plazo, y pues también cuando hay accidentes de trabajo, precisamente cómo estamos modificando esta aparición de actos inseguros. Y en la competencia dura, pues tenemos unos herramientas explícita y estrictamente cuantitativos sobre el hacer y el saber,
que permiten tener una trazabilidad frente al desarrollo de esa competencia. Muchas gracias a todos por su tiempo. Se me fue un poquito el tiempo, Lina. Volvemos a hacer el sondeo. Muchísimas gracias. Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Vamos a realizar el post-test. Vamos a ver qué tanto aprendimos el día de hoy, qué tanto atención le prestamos al ingeniero con todos estos temas tan importantes que nos ha contado el día de hoy. Bueno, la primera pregunta dice: la inducción es una de las actividades que está orientada en dar a conocer al trabajador A, las generalidades de la empresa, B, el manual de funciones de su cargo, C, los deberes y derechos en la empresa, o D, los trámites administrativos en la empresa. Les recuerdo que ustedes allá en sus pantallas tienen la opción de poder seleccionar la respuesta correcta. Rápidamente damos 10 segunditos para que contesten. Muy bien, listo. Cerramos la primera pregunta y te comparto los resultados, ingeniero. El 46% nos contesta a las generalidades de la empresa, el 39% el manual de funciones de su cargo, 12% los deberes y derechos en la empresa y el 3% nos contestó los trámites administrativos de la empresa. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es las generalidades de la empresa. Precisamente, ¿me dejas ver mi pantalla, por favor? Qué pena contigo, es que estoy viendo en mi computador la cámara. Ahí está, Inge, ahí la estamos viendo. Ok, es que yo no la estoy viendo en mi pantalla. Ok, estamos hablando que son las generalidades de la empresa porque en las funciones, de acuerdo al manual de funciones, viene en lo que es el entrenamiento de puesto de trabajo. La inducción solamente va enfocada a las generalidades de la empresa, mientras que el entrenamiento en puesto de trabajo va enfocado a el desarrollo de habilidades en la ejecución de las funciones del manual de funciones. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. ¿Ya me escuchan? Ay, qué pena con ustedes. Tuve ahí un pequeño inconveniente con el tema de mi internet, pero listo, ya estoy nuevamente con ustedes. Vamos a realizar entonces la segunda pregunta. Muy bien, la segunda pregunta dice: el entrenamiento en el puesto de trabajo está enfocado a evaluar la idoneidad del trabajador, B, desarrollar las competencias blandas del trabajador, C, fortalecer competencias duras del trabajador en el cargo, o D, darle a conocer al trabajador los procesos de la empresa. Muy bien, rápidamente damos 10 segunditos para que contesten. Muy bien, listo. Cerramos la segunda pregunta y te comparto los resultados, ingeniero. Dime, Lina. Listo, los resultados dicen: el 10% evaluar la idoneidad del trabajador, 10% desarrollar las competencias blandas del trabajador, el 47% fortalecer competencias duras del trabajador en el cargo y el 32% darle a conocer al trabajador los procesos de la empresa. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta es el C, fortalecer las competencias duras del trabajador en el cargo. Listo, muy bien, muy bien. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice: la evaluación en la capacitación es importante por A, su importancia en las auditorías de los sistemas integrados de gestión, B, establecer la satisfacción de los trabajadores, C, retroalimentar a los organizadores del evento, D, determinar el impacto en el desarrollo de competencias. Muy bien, rápidamente damos 10 segunditos. Listo, vamos terminando. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y yo les comparto a todos y por supuesto al ingeniero los resultados. Por acá nos cuentan, nos dicen: 3% su importancia en las auditorías de los sistemas integrados de gestión, el 16% establecer la satisfacción de los trabajadores,
el 13% retroalimentar a los organizadores del evento y el 68% determinar el impacto en el desarrollo de competencias. Muy bien, ingeniero, cuéntanos cuál era la respuesta correcta. Es la última y efectivamente es importante que tengamos esto en mente. El objetivo de la evaluación de la capacitación es determinar el impacto en el desarrollo de competencias duras y blandas. Perfecto, listo, muy bien. Ingeniero Joseph, como siempre, agradeciéndote porque nos acompañes en estos espacios educativos para todos nuestros asistentes. Ahí me disculparán, ahí a lo último tuve una pequeña fallita de internet, pero bueno, logré solucionarlo y terminar con ustedes. Ingeniero, muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias y muy buena tarde. Claro que sí, a todos muchas gracias por su participación. Yo como siempre los invito a las 4 de la tarde, tenemos nuestra acción educativa, el riesgo mecánico y sus fuentes generadoras. Ya saben, 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, equilibrio psicosocial, entorno intralaboral versus extralaboral. Estas dos acciones educativas que nos quedan por el día de hoy y por supuesto las de mañana desde las 8 de la mañana. Invitarlos a que visualicen nuestro cronograma en Posipedia para que se inscriban y participen. A todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos a las 4 de la tarde. Los dejamos con el siguiente video.